La obediencia, como declara el libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 1 al 4, el Señor mismo hablándonos y diciéndonos: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela a la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Me gusta mucho este versículo porque habla el mismo Padre aconsejándonos por qué tenemos que ser obedientes. No solo para ser bendecidos por Él, sino también quedar bien ante los hombres. Y la obediencia es un tema que muchas veces, para quedar bien ante los hombres, está comprometida en el ser humano. Muchas personas obedecen a Dios a medias porque tienen que obedecer a los hombres. Pero esa obediencia humana, declara esta palabra, es nada a la par de la obediencia con nuestro Señor. Dios nos llama hijos. Él es nuestro Padre y nuestra autoridad espiritual. Por lo tanto, a Él es a quien le debemos primeramente nuestra obediencia como hijos. Nosotros, como seres humanos, estamos continuamente tentados a la desobediencia, a salirnos de lo correcto, a salirnos de lo que Dios nos pide que hagamos. Y esa tentación viene motivada por la idea de quedar bien con el hombre, con la sociedad, con la situación que me toca atravesar. Pero Dios es claro en la palabra. Cuando nosotros le obedecemos, hallamos gracias delante de Él y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. El diccionario define esta palabra, obediencia, como una acción que debemos tomar hacia la voluntad de la persona que está en autoridad delante nuestro. Cualquier tipo de autoridad merece que nosotros acatemos su orden, acatemos lo que nos pide, a esa norma, a esa ley. Nosotros tenemos que responder a la autoridad que Dios pone delante nuestro con obediencia. No dudando, no cuestionando. Muchas personas obedecen a las autoridades aún terrenales, pero cuestionando, teniendo como algunos argumentos. Pero la palabra dice que debemos ser obedientes. Y la verdadera obediencia es sin argumentos, sin excusas. El Señor en su palabra nos enseña sobre diferentes autoridades a quienes nosotros como seres humanos debemos obedecer. En primer lugar, a Él, a nuestro amado Dios, aquel que tiene un amor infinito por nosotros. Dice la palabra en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Y nosotros muchas veces cambiamos el orden. Obedecemos más a los hombres que a Dios. Ciertamente tenemos que obedecer a las autoridades humanas puestas por el Señor. Pero el primer ser a quien nosotros le debemos obediencia es a Dios. Dice la palabra, es necesario que podamos obedecerle. Luego, en el libro de Efesios 6, encontramos también un consejo donde dice, hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Continúa la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa. Luego el Señor sigue dándonos consejos. En el libro de Colosenses nos invita a ser obedientes a nuestros amos terrenales.
Colosenses 3, verso 22. Y dice claramente, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. También en el libro de Tito, capítulo 3, verso 1, dice la palabra, sujétense a las autoridades, a los gobernantes y a las autoridades, que están dispuestos a toda buena obra. Algo fundamental en nosotros a través de todos estos pasajes podemos ver que la obediencia es parte de la voluntad de Dios. Un pasaje muy clave para nosotros como hijos de Dios, como siervos, como hermanos, dentro del contexto de la iglesia, es la obediencia a nuestros pastores. La palabra en Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Y comenzaba contándoles que la obediencia está dentro de la voluntad de Dios, pero la obediencia sincera, la obediencia real, la obediencia que trae bendición, porque la obediencia con rebeldía no trae bendición. La bendición viene cuando la obediencia es sincera, cuando no hay argumentos, cuando no hay pretextos, cuando nosotros obedecemos por amor, no por obligación o como dice clara la Escritura, mirando al ojo. Porque la obediencia trae en nosotros como seres humanos muchos beneficios. La bendición de Dios sobre todas las cosas. Pero si somos obedientes también trae orden a nuestra vida, trae entendimiento, nos trae paz, nos permite convivir en armonía con esa autoridad puesta por Dios. Dios no nos obliga a ser obedientes, Él nos aconseja. Simplemente nos da las razones por las cuales nos conviene, yo te diría, ser obedientes. Ahora bien, aún los cristianos, aquellos que reconocemos al Señor como nuestro Salvador, aquellos que caminamos en este camino hermoso que Jesús nos va trazando y nos trazó, aún a nosotros el ser obedientes nos cuesta. Por eso para mí la obediencia tiene que ser trabajada no solo desde un aspecto intelectual, desde el conocimiento. No se trata solo de aprender todos estos versículos que te compartía, sino se trata de experimentarlo también. Que la palabra tenga en nosotros un lugar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos permita avanzar sobre la obediencia y que los frutos sean visibles. Porque una obediencia delante de Dios trae frutos, se ven los frutos. Un hijo obediente, un siervo obediente, un hermano en la iglesia obediente, se ve el fruto. La desobediencia, que es lo opuesto a la obediencia, siempre va a traer una consecuencia negativa. Por eso nosotros como siervos, como hijos, como pastores, como hermanos, debemos tener en claro que la obediencia verdadera es lo que nos conviene hacer. Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo voy a obedecer, pero ¿por qué obedecemos? Obedecemos mirando al ojo, como declara la Escritura, obedecemos por obligación, por manipulación, obedezco por apariencia.
¿Cuál es el motivo real de mi obediencia? Y tenemos un gran desafío aquí, porque tenemos que ser obedientes, pero con una actitud que a Dios le agrade. Y ese es el punto que nosotros tenemos que trabajar. La obediencia con excusas no le agrada a Dios. La obediencia con pretextos no le agrada a Dios. La obediencia con murmuración tampoco es lo que Dios quiere. Porque la obediencia en realidad tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Para que la obediencia se manifieste en nosotros, tenemos que trabajar en nuestro corazón. Tenemos que prepararlo, desechando quizás algo de soberbia que todavía esté muy adentro de nuestro corazón. Quizás necesitamos quebrar algo de orgullo o de altivez de espíritu. Pequeños obstáculos que no nos permiten obedecer como a Dios le agrada. Porque la soberbia, cuando está incrustada en nuestros corazones, no nos permite escuchar y aprender del otro. Si encontramos orgullo, difícilmente seamos seres humildes. ¿Y para qué hablarte de la altivez de espíritu? Ese pequeño obstáculo, esa manchita que puede estar muy en el interior de nuestros corazones, nos hace creer que somos más que otros y no nos permite ni siquiera tomar el consejo. Por eso es que es un trabajo donde debemos preparar nuestro corazón a tal punto que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que esté listo y dispuesto a ser una persona obediente. Por otro lado, también la obediencia manifiesta en todo hijo de Dios la relación que tiene con el Padre. Qué tremendo es darse cuenta que si yo no soy una persona obediente con lo que Dios me pide, quiere decir que no tengo una relación tan íntima como con el Padre. El Padre siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y debemos entender esto, que si Dios nos pide que obedezcamos a algo que Él manda, a algo que Él nos aconseja, o a alguna persona puesta por Él como autoridad, jefe, padres terrenales, pastores, gobernantes, es porque Dios conoce nuestro corazón. Pero nuestra obediencia determina el nivel de relación íntima que tenemos con Dios. Si tenemos una relación súper fluida con el Padre, si yo trabajo en esa relación, va a ser más fácil obedecer, no solo al Padre espiritual, sino también a las autoridades terrenales, a nuestros padres terrenales, a nuestros pastores, porque a través de esa relación con Dios aprendemos. Su voz nos guía, nos enseña. Entonces no tendremos duda, tendremos seguridad. Porque muchas veces la mala experiencia en relacionarnos con gente que actuó mal con nosotros, que nos desilusionó, o que desilusionó a alguien que amamos mucho de nuestro entorno, esa experiencia trae una influencia negativa y nos cuesta confiar, nos cuesta volver a ser obedientes como antes lo éramos. Pero la obediencia tiene un propósito dentro del plan de Dios, y es que nosotros reproduzcamos su voluntad. Cuando Jesús fue a la cruz, Él no se negó. Y muchos dirían, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios, Él no era un ser rebelde, era Jesús. Pero fíjate que Jesús, aunque fue el mayor y es el mayor ejemplo de obediencia, Jesús tuvo un momento a donde Él le decía, Padre,
mi alma está muy triste, esto me está costando mucho. Padre, pasa de mí si quieres esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Evidentemente la agonía que Jesús estaba atravesando representa ese momento crucial cuando nosotros tenemos que tomar la decisión si obedezco o no obedezco. Pero hay algo que determinó a Jesús para ser obediente y hasta la misma muerte de cruz. Y es que él tenía un corazón preparado, un corazón en relación íntima con Dios. Y a pesar de que él sabía lo difícil que iba a ser, lo doloroso que le tocaba atravesar, a pesar de todo lo negativo que él podía visualizar que se venía, él dijo, yo voy a obedecer a mi Padre. Su actitud fue contraria a su alma, a lo que él sentía. Él accionó por obediencia, no por lo que sentía. La misma palabra declara en el libro de Mateo, capítulo 26, que él estaba triste y que hasta le dijo, Padre, es muy fuerte todo esto. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es notorio que a Jesús no le agradaba ese momento, como a nosotros tampoco nos agradan momentos difíciles que tenemos que atravesar. Pero Jesús no se ligó a su sentimiento ni a la situación que estaba atravesando, sino que Jesús obedeció a causa de la relación y el respeto que tenía hacia la voluntad con el Padre. Dios es bueno y Él busca que nosotros seamos hijos obedientes. ¿Tenemos que trabajar en nuestro corazón? Seguramente que sí. Nadie obedece tan fácilmente, pero si nos ocupamos de trabajar, de preparar nuestro corazón, de tener una relación cada vez más íntima con el Padre, ahí vendrá la fortaleza, ahí vendrá ese entendimiento y no tendremos la murmuración en nuestra boca, ni tampoco la conveniencia en nuestra mente. No tomaremos ningún atajo que por lo general el ser humano intenta tomar para salir de los momentos difíciles, sino que seremos ejemplos de obediencia, como dice la palabra, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Dios está buscando hijos obedientes, porque también no cualquiera puede ser obediente. Nosotros, como sus hijos, tenemos el gran privilegio de tenerlo como Padre. Y en esa paternidad que Él manifiesta hacia nosotros, también tenemos esa relación íntima con Él que nos permite obedecer aún sin entender muchas cosas. Dios no tiene por qué explicarnos para qué nos pide que hagamos algo o que obedezcamos a algo. Nosotros deberíamos ser obedientes sin pedir explicaciones, porque si Él es Dios, si Él es nuestro Padre, seguramente Él sabe el por qué nos está pidiendo todas las cosas. En esta mañana te decía, querida Patri, era la palabra que el Señor ponía en mi corazón y me hacía ver que cuando comenzamos este tiempo de pandemia, a pesar de tener pruebas negativas alrededor del mundo, como el haber obedecido a ciertas normas que el gobierno nacional y provincial y local a su vez nos pidieron acatar, aún esas normas en lo natural y el hecho de haber sido obediente, hoy nuestras vidas están preservadas. Y sin hablar de ninguna bandera política, simplemente es una ley natural y es una ley espiritual. En la obediencia está la bendición de Dios.
Pastora, amén.